Somos de la Universidad José Cecilio del Valle, de la clase de Historia de Honduras. Mi equipo está integrado por Doris Canales, Jesús Gabarrete, Luis José Pineda, Marjorie Andara, Yanisel Contreras, Dani Cruz y su servidora Bracy Pacheco. El día de hoy vamos a estar impartiendo unos temas muy importantes. Temas a exponer: montoneras y por qué no son llamadas guerras civiles, la revuelta de las traiciones, la guerra de 1963, y vamos a tomar en cuenta los personajes sobresalientes de Honduras. Son temas muy importantes en la historia de Honduras, ya que muchas veces no los tomamos en cuenta, pero es muy importante saber de estos temas. Antes que todo, vamos a iniciar hablando sobre un valor, ya que los valores se han perdido, entonces es muy importante recalcarlos. Vamos a empezar fomentando acerca del valor de lo que es la responsabilidad. Estos valores deben determinar sus prioridades y en el fondo son las bases que utilizamos para saber si el camino que estamos siguiendo es correcto. El valor fomentado será la responsabilidad. Es muy útil en nuestra vida cotidiana. La responsabilidad también es un deber u obligación de realizar satisfactoriamente o completar una tarea que hay que cumplir, ya que es un valor muy importante. Vamos a iniciar hablando sobre el primer tema, que son las montoneras. Se preguntan ¿qué es una montonera? Es cualquier conflicto que se desarrolle en un mismo país y sus objetivos principales son determinar el origen y surgimiento de las montoneras, explicar el por qué no son guerras civiles, y los contenidos conceptuales que llevaremos a cabo son los caudillos, las montoneras y la guerra civil. Mi nombre es Yanisel Contreras. Les hablaré sobre las montoneras. Las montoneras. Se preguntarán qué es una montonera. Una montonera es un conflicto armado que se desarrolla entre ciudadanos de un mismo país. Sus intereses son personales. Las guerras civiles. Las guerras civiles es cualquier conflicto armado que se enfrenta entre ciudadanos de una misma nación con diferentes ideologías. La diferencia entre montoneras y guerras civiles es que las montoneras tienen como objetivo principal los asuntos personales y las guerras civiles tienen como objetivo la reconstrucción de la nación o asuntos colectivos. Montoneras en el siglo XIX. Estas guerras iniciaron personajes que al llegar al poder en Honduras era común en las elecciones que el ganador de estas empezara a ejercer la presidencia y el perdedor se pusiera en contra, utilizando armas para destituir al actual presidente. Algunas veces lograban derrocarlo y en otras veces el presidente que estaba lograba alejarse para pedir refuerzos a otros países. Los refuerzos de estas personas eran terratenientes, quienes armaban a sus hombres de las haciendas y se daban procesos de reclutamiento. De quien tenemos mayor información de cómo se hacían los procesos de reclutamiento era de don Gonzalo Luque, quien inició el proceso de las montoneras con las montoneras de Manuel Bonilla en el siglo XX. Una de las peores montoneras fue en el 1924, durante el gobierno de Rafael López Gutiérrez, donde se sitió Tegucigalpa durante 42 días. Los líderes de esa época se iban a elecciones y Tiburcio Carías Andino gana las elecciones. Por esta razón, Rafael López Gutiérrez decide permanecer en el poder, ya que no estaba de acuerdo con el resultado de las elecciones. El general Vicente Tosta se levantó en contra del gobierno e invitó a otros líderes para que se levantaran en contra del gobierno de Rafael López Gutiérrez. Aunque Vicente Tosta era un pacifista, inició la masacre más acremente en Honduras. Yo soy Marjorie Andara, les voy a seguir hablando sobre lo que fueron las montoneras y sus líderes. Uno de sus líderes que se suma a esta lucha fue Gregorio Ferrer, que movilizó a sus hombres de las haciendas hacia Tegucigalpa y otras partes para tomar todas las plazas importantes hasta acercar Tegucigalpa. Después Tiburcio Carías Andino logró llegar hasta Miraflores y llegó poco a poco hacia el cerro de Doña Juana Laínez. Ahí tomó posesión con sus armas antiguas conseguidas con las compañías bananeras.
que eran utilizadas solamente por los gángsters de Estados Unidos. Vicente Tosta llega con sus tropas hacia el Cerro del Berrinche, donde comienzan a bombardear la ciudad de Tegucigalpa con cañones, y su meta era llegar hacia Río Choluteca y entrar al barrio de los de abajo y poner otro cañón y bombardear el cuartel de San Francisco para evitar que la tropa pueda responder al avance de las fuerzas revolucionarias. Gregorio Ferrer, él y sus hombres llegan al llano del Potrero, donde ahora está la pista de Toncontín. Ahí tomó posesión de Comayagüela hasta llegar a las alturas del Puente Mayor. Debido a que este conflicto se realizaba en la ciudad de Tegucigalpa, todos los embajadores y cónsules de otros países solicitaron ayuda hacia Estados Unidos, que desembarcaron en Amapala sin permiso del gobierno de Honduras. Ellos sacaron a toda la legión de Toncontín para que continuaran con las montoneras. Tiburcio Carías Andino comienza a bombardear la casa presidencial. Para ese entonces, Rafael López Gutiérrez ya había muerto de un paro cardíaco. Después de la muerte de Rafael López, el Consejo no sabía qué decisión tomar y poco a poco se reunieron a decidir si Tiburcio quedaba en el poder, pero llegaron a la conclusión que llegaran las elecciones y quedara Vicente Tosta, por mientras elegía el nuevo presidente. La única labor de Vicente Tosta fue llamar de nuevo a las elecciones. Nuestro siguiente tema es la revuelta de las traiciones. Esta fue una de las últimas de las montoneras que hubo en Honduras. Es un levantamiento armado de un caudillo a otro caudillo. Los encargados militares departamentales se resistirán a conocer el triunfo comercial de Tiburcio Carías Andino. Sus objetivos principales son determinar el origen de la revuelta de las traiciones y entender el por qué no son guerras civiles. Mi nombre es Doris Elisa Canales, yo le voy a hablar de lo que es la revuelta de las traiciones. Para empezar a explicarle en sí lo que es la revuelta de las traiciones. Esto fue un movimiento armado de un caudillo a otro caudillo. El caudillo son las personas que lideran un movimiento en beneficio personal. Su liderazgo es un beneficio propio. Si las personas lo siguen es solamente para cubrir sus necesidades básicas, ¿verdad? Esto es como lo que miramos actualmente, que a veces siguen a los políticos, ¿verdad? Solo por algún beneficio que ellos quieran obtener, no es porque quizás lo quieran seguir. La lucha entre caudillos cuando estuvo el gobierno de Tiburcio Carías Andino. Bueno, dice que Tiburcio Carías Andino ganó las elecciones, pero no fue aceptado por otra facción política ni por otros caudillos de la época. Estos se levantaron con armas en contra del presidente Mejía Colindres, que estaba ante Carías. Debido a que el conflicto se estaba realizando en la ciudad de Tegucigalpa, todos los embajadores y cónsules de otros países solicitaron ayuda a Estados Unidos para que los ayudara a salir de la ciudad. Estados Unidos envió una tropa de marines que desembarcó en Amapala sin permiso del gobierno de Honduras. Ellos sacaron a toda la Legión Nacional a Toncontín para que continuara con el proceso de las montoneras. Tiburcio Carías Andino comienza a bombardear la casa presidencial. Para ese entonces Rafael López Gutiérrez ya había muerto de un paro cardíaco. Después de la muerte de Rafael López, el Consejo no sabía qué decisión tomar. Poco a poco se reunieron para decidir si Tiburcio quedaba en el poder, pero llegaron a la conclusión de que llegaran a las elecciones. Mi nombre es Dani Cruz, le seguiré hablando de la revuelta de las traiciones. Los demás líderes se levantaron en contra de su gobierno porque no quería que le entregaran el poder a Carías, y anteriormente ellos eran seguidores de Carías, pero se levantaron en contra de él. Por eso se le llama revuelta de traiciones. Antes de eso, Carías le solicita a Colindres que le permita armar un ejército para defender al gobierno siempre y cuando después le entregara la presidencia a él. Carías arma un ejército y enfrenta a los traidores que estaban en contra de él. A las tropas de Carías se le llamaban tropas azules. Las armó para enfrentar a los diferentes caudillos. Carías obtuvo un triunfo por haber ganado a los caudillos contrarios. Fue allí donde logró tomar su posición a la presidencia de 1983 y Carías pasó 16 años en el poder. Nuestro tercer tema es
el golpe de Estado de 1963. Su objetivo es conocer los hechos sucesivos y acontecimientos revelantes del golpe de Estado de 1963. Esta fue un 3 de octubre y terminó con la sustitución del presidente Morales. Mi nombre es Jesús Gabarrete y les voy a hablar un poco acerca del golpe de Estado de 1963. Los gobiernos nacionalistas, Tiburcio Carías Andino y Juan Manuel Galvez, su influencia eran los empresarios y las oligarquías y los burgueses del entorno nacional a partir del año de 1954. Se dio la huelga de los campesinos, obtuvieron beneficios sociales. Esto permitió que los gobiernos liberales no tuvieran esto como aliados y como fuente de su gobierno. Apoyo de los campesinos y obreros al liberalismo de Ramón Villeda Morales y el doctor Modesto Rodas Alvarado. Estos gobernaban al país en el periodo del año 1957 al año de 1963. Previo al golpe de Estado, ellos habían llevado una trayectoria de lucha para llegar a la presidencia y al final fueron destituidos por el Osvaldo López Orellana. Mi nombre es Luis José Pineda y continuaré hablando sobre el golpe de Estado de 1963. Osvaldo provocó el golpe de Estado el 2 de octubre de 1963. Se dio una ordenanza por parte de él para que se desarmara toda la Guardia Civil que estaba al servicio del actual presidente de la República. El 3 de octubre de 1963 atacaron por sorpresa en horas de la madrugada al presidente José Adolfo Villeda por tropas del ejército que se trasladaban a Casamata, donde desarmaron a la Guardia Civil, los capturaron y los transportaron a zonas aledañas. A las 5 de la mañana hacen una declaración de la anualidad del presidente Ramón Villeda Morales acusándolo de caudillista y comunista. Los grupos del poder se oponían a que Ramón Villeda llevara a cabo la reforma y transformación del país. ¿Por qué perjudica la economía a la clase siguiente? Que favorecía a campesinos de la zona. El general Osvaldo López Arellano eliminó la Constitución en 1957, restringió las actividades políticas, declaró el estado de emergencia a favor de su propio gobierno que estaba instalado haciendo uso de la fuerza. Fue ahí donde se dio el retiro de la ayuda de Estados Unidos por medio del programa Alianza para el Progreso. Estados Unidos retira la ayuda y el Estado perdió los beneficios en el área de la economía, cultura y social. El objetivo de la conspiración era prevenir que el doctor Modesto Rodas llegara al poder, ya que sus ideologías no estaban de acuerdo con las transnacionales bananeras estadounidenses y otras empresas. A continuación también estaremos hablando sobre los personajes sobresalientes de Honduras. Yo les voy a hablar acerca de Kevin Fernando. Kevin Fernando es un luchador hondureño de 16 años y es originario del Triunfo de la Cruz. Participó en los Juegos Panamericanos que se disputaron en la ciudad de Toronto, Canadá. Consiguió medalla de plata y realizó el deporte del judo. Es como una lucha libre. Voy a hablar sobre una hondureña sobresaliente de Honduras y ella es Hulda López. Es una hondureña que ganó el Miss Honduras en la categoría figura. Fue consagrada en la segunda posición en la competencia de deporte de body fitness y practica el deporte de fisiculturismo. Otro hondureño sobresaliente del que estaremos hablando es sobre Ronald Bennett. Nació el 11 de octubre de 1984. Tiene 30 años. Él es originario de Tela, Honduras. Participó en el Campeonato Mundial Universitario en la ciudad de Serbia. Para la historia siempre quedará que Ronald Bennett es el 10º hondureño en portar la bandera nacional en Juegos Olímpicos. Yo les voy a hablar sobre otra hondureña sobresaliente que es Karen Vilorio. Nació en 1993 y se destacó en el 2010 en los Juegos Olímpicos Deportivos Centroamericanos en las primeras Olimpiadas de la Juventud. Ubicada en Singapur, realizada en natación en piscina corta, efectuada en Dubái. Para finalizar, les damos gracias por su atención y por su tiempo brindado.